¿Qué tal? Continuamos en VTV 24 horas después de haber despedido a nuestra invitada, que una entrevista y una mujer, ¿no?, que nos ha trasladado la figura del voluntariado, una figura muy importante, que al final ese tipo de organizaciones no podrían existir, ¿no?, sin esa figura, al final. La verdad es que hacen un trabajo importantísimo. Cruz Roja es un referente a nivel mundial, hay todo tipo de... Lo estamos comentando, además, justo después de haberse marchado. Al final Cruz Roja es una marca internacional, mundial, que todo lo que hace yo creo que tiene su apoyo social y su apoyo. Quizá, pues eso, echar de menos un poco el que muchas veces cuando pasan o han pasado durante pues de otras organizaciones, de otras asociaciones. Yo no sé si yo siempre digo lo mismo, es decir, la coordinación. Al final, a mí lo que me preocupa, existen muchas asociaciones que ayudan. A mí lo que me preocupa es cómo llega la persona que necesita la ayuda a poder tener la información de qué asociación me puede ayudar, cómo me puede ayudar. Yo creo que hay una falta de coordinación, y lo digo clarísimamente, entre los diferentes servicios sociales, ayuntamiento, diputación, asociaciones, voluntariado, Cáritas, Cruz Roja. Es decir, yo creo que hay una falta de alguien que llegara a coordinar eso de verdad y que alguien que necesitara supiera qué medios se le pueden dar, si tienen que ser sociales, de diputación, de Cruz Roja. Que no tenga que andar peregrinando, yendo de lado a lado y que sea el boca a boca, que era un poco lo que ha comentado ella, ¿no? Bueno, pero ya ha comentado, ¿no?, el boca a boca, ¿no?, que tienen ese trabajo en red, ¿no?, con otras asociaciones y con... Sí, yo creo que ella lo ha dicho. Lo comentan todos, sí. Pero yo creo que comentar lo comentan todos, pero efectivo, la gente que conoces que puede tener situaciones así o tal, yo creo que efectivo de coordinación no hay. Yo estoy convencido que no lo hay. Pues ya sé, que se pongan pilas. Y yo creo que se tenían que poner las pilas en no cada uno mirarse a sí mismo, sino que realmente debería haber una especie de coordinación, ¿no? Yo creo que es básico para la persona que necesita ayuda, que bastante tiene con tener que pedirla y como para que encima, ¿dónde voy? ¿No? Es un poco... Eso se tendría que poner las pilas, ¿eh? Van cada uno a su aire, yo creo. Yo creo que el trabajo de la Cruz Roja creo que es irreprochable, ¿eh? Sí. O sea, es irreprochable en el día a día y en nuestro pueblo o en nuestra localidad o en nuestro barrio, y es irreprochable que cuando hay una gran catástrofe internacional son los primeros que llegan, primeros que están, los primeros que tienen medios preparados, que los ponen en marcha inmediatamente, y yo creo que esa inmediatez que salva muchas vidas, arregla muchos problemas en el mundo, y lo que necesitan son más recursos para poder hacer más trabajo, ¿no?, porque todo cuesta dinero, ¿no? Y el tiempo que se mantienen, porque vemos cuando hay una catástrofe que son los primeros que están, pero el tiempo, o sea, casi son los últimos que se van, el tiempo que se mantienen ahí en el trabajo, porque ya no es el primer momento de un terremoto, están ahí, venga, no, el tiempo que se mantienen después ayudando a las víctimas, restaurando, recuperando un poco lo que fue aquel espacio, aquel lugar, aquellas gentes, ¿no? Es un trabajo realmente prolongado en el tiempo y que eso tiene un coste muy alto de voluntarios económico y social, o sea que realmente es para quitarse el sombrero la labor que hacen, ¿no? Que las personas no cobren, y otra cosa es el enorme costo que es movilizar los medios, ¿no? Eso es. Ahora, de todas maneras, bueno, pues es un aliento el que nos ha dicho, que decir, pues para el ánimo colectivo, en que este año se han incorporado 120 personas nuevas voluntarias, ¿no? Bueno, pues esto dice, no somos una sociedad civilizada y solidaria, o cada vez más solidaria, por lo menos, ¿no? Yo creo que nos falta mucho por recorrer. Qué bien. Vamos a aprovechar, ya que tenemos aquí a Miren con nosotros, que ayer estuvo aquí Javier Argote, presidente de la Asociación de Concejos de Álava. Tú eres presidenta de la Asociación de Concejos de Vitoria. De Vitoria, del municipio de Vitoria. Ayer estuvo aquí, nos estuvo contando, hablando de las elecciones, de una participación del 43, 44%. No, Álava fue una participación más baja, realmente la que batió récord fue los concejos del municipio de Vitoria, tuvieron una participación de casi el 48%, con lo cual, bueno, pues realmente no sorprendidos, porque suele ser siempre mayor la participación en los concejos del municipio de Vitoria. Y las mujeres también, ha aumentado tanto el número de mujeres, de la mujer. Sí, un porcentaje además importante, tanto el número de mujeres que han salido presidentas como de las mujeres que va a haber como vocales en las juntas administrativas. Es una campaña que se ha hecho, que se lleva haciendo muchos años, la participación de las mujeres en la vida política de sus concejos, el estar en los lugares donde se toman las decisiones, donde al final repercute, ¿no?, en la vida de tu pueblo, en tu vida, en la vida familiar, social de donde vives, ¿no? Y es importante que estén allí porque la visión de la mujer
en los concejos y en los pueblos la mujer tiene mucho que decir al respecto, tiene mucho que aportar, ¿no? Es complicado porque, bueno, pues estamos siempre en 20.000 sitios a la vez, que era una de las cosas que siempre nos decían las mujeres, es que estoy en esto, estoy en lo otro, estoy... Esa dinamización de la vida sociocultural también, ese mantener las costumbres, ¿no? El transmitir todas esas tradiciones a los pequeños, ¿no? Pues es una parte que la realizan las mujeres, sobre todo. Al final es que desde los concejos hacéis una labor muy importante porque esa unión en el pueblo, ¿no? Esa transmisión de ideas al final de las necesidades que hay, más claro que en el propio presidente con los vocales de lo que está sucediendo en el pueblo, no... Al final, los concejos son la administración más cercana al ciudadano. Y además, como bien decía ayer, ciudadanos, al final, son vecinos y vecinas que viven en ese pueblo y que en asamblea y a mano alzada deciden, es un parlamento, deciden y a mano alzada qué es lo que se hace absolutamente con todo lo que hay en ese pueblo, desde el dinero, los caminos, los montes, las veredas, cualquier cosa relacionada con el pueblo se decide a mano alzada en una asamblea, y es la asamblea la que gobierna. Al final la Junta Administrativa es la hacedora de la decisión de esa asamblea. Nada se puede hacer sin un acuerdo de concejo, sin algo que el concejo, que la asamblea vecinal haya decidido. Esto es el máximo exponente de la democracia directa, vamos, claro. O sea, es algo que parece que ahora se quiere reinventar, ¿no? La democracia directa, bueno, la participación ciudadana, la participación vecinal. Bueno, pues en 1500 esto ya estaba ahí, ya tenemos las ordenanzas, que curiosamente, mira, el otro día se está haciendo un trabajo, y lo están haciendo mujeres, un trabajo de recuperar y aprender a leer los libros del buen gobierno de los concejos. Estos libros están en el archivo municipal. Se han digitalizado y hay un grupo de mujeres en unos talleres que están aprendiendo a leer esos textos antiguos y a sacar todo lo que tiene que ver con el género, ¿no? Vemos que en esos siglos la mujer no tenía ningún papel, no estaba. Vecino era un varón mayor de 16 años, ya te lo estaba definiendo claramente, y las mujeres, bueno, pues estábamos ahí, ¿no? No podíamos asistir a los concejos, salvo que fueses viuda y sin hijos. Entonces estamos viendo esas ordenanzas ya regulaban de una manera mucho más estricta que las ordenanzas modernas que tenemos hoy. O sea, regulaban los pastos, regulaban los montes, regulaban los bueyes, regulaba quién tenía derecho a esto, otro, hasta los insultos, cómo se amonestaban y cómo se castigaban y cuál era el castigo que en un concejo alguien insultase. Ahora a ti te insultan en una reunión y te lo comes con patatas. Entonces, hasta los insultos. Entonces, es algo que estaba y ha estado a través del tiempo y de los siglos regulado y organizado, no es algo nuevo. Si en este momento el patrimonio de los concejos, los montes, están como están, es porque durante años los vecinos de los pueblos han sentido lo común como propio. Y lo propio lo defiendes con uñas y dientes. Y como es nuestro, lo defendemos, lo mantenemos y lo cuidamos. Y esa es una parte fundamental. Recordaros que hay dentro del municipio de Vitoria, además es que somos grandes desconocidos, cuando oyes, en ese pueblo, joder, pues que se arreglen como puedan, que se lo digan a su alcalde. Perdona, el alcalde de ese pueblo es el mismo que el del tuyo, porque el alcalde es el alcalde del Ayuntamiento de Vitoria y en los pueblos somos presidentes y presidentas de juntas administrativas, pero tenemos los mismos impuestos. Igual un señor que vive en la calle Dato tiene los mismos impuestos, el mismo IBI en función de la casa o de la propiedad que tenga, el mismo impuesto de circulación que un señor que vive en Ullibarri Los Olleros o en Monasterio Guren, el mismo, con lo cual pagan los mismos impuestos, tienen los mismos derechos y obligaciones. Y son 63 los pueblos que hay dentro del municipio de Vitoria, 63 concejos, 61 juntas administrativas, que es distinto. Los dejo ahí. ¿Y cuál es vuestra relación con el ayuntamiento? ¿Es buena? ¿Es colaboradora? ¿Andáis a la gresca? ¿Estáis todo el día enfadados? No. Mira, en los concejos de Vitoria somos muy particulares y es verdad que tenemos cierta diferencia con el resto de concejos de la provincia. ¿Por qué? Porque tenemos al Ayuntamiento de Vitoria, que es un ayuntamiento con una macrocefalia bestial, que lo abarca todo, pero la relación, bueno, ha habido veces, hay que reconocerlo, que ha sido más que tirante, ha sido casi a palos. Pero otras veces la relación es, entre comillas, cordial. En este momento es una relación normal entre administraciones, de la cual, evidentemente, el ayuntamiento tiene subvenciones y tiene dentro de su presupuesto una parte explícita
de zona rural, porque tenemos un departamento de zona rural y montes, un servicio de zona rural y montes dentro de, en este momento estamos en lo que es el departamento de alcaldía. Hemos estado en urbanismo, hemos estado en medio ambiente, bueno, pues vamos un poco rotando. En este momento dependemos directamente de alcaldía. Sí que es verdad que nos ha costado durante años el que hubiera un reconocimiento explícito a los concejos, que entendiesen los concejos como una administración pública más y que entendiesen que estábamos ahí y que éramos importantes y que además, por muy grande que sea Vitoria en población, los concejos somos solamente los del municipio de Vitoria alrededor de 5.000 personas, 5.000 almas, como decimos nosotros, pero en extensión somos uno de los municipios más grandes que hay. Con lo cual tenemos una cantidad de propiedades y de competencias importante. Y tenemos mucho que decir y mucho que aportar, porque no olvidemos que todo el crecimiento que ha habido de la ciudad ha sido crecimiento a costa de los concejos. La ciudad ha crecido, digamos, engullendo muchos de los concejos y tenemos ejemplos de lo que nunca se debiera haber hecho, como el caso de Lermanda, un concejo, o Margarita, un concejo que está rodeado de una zona industrial. Eso son cosas que hay que corregir, que no se deben volver a repetir nunca. Hay que mantener esa particularidad rural de los concejos y de los pueblos, porque los pueblos tienen una riqueza no solamente material, sino cultural muy importante. Y yo creo que tendríamos que conocer un poco más, los vecinos y vecinas de lo que es la ciudad, tendrían que conocer un poco más la riqueza y las maravillas que hay en la zona rural, no solamente de sus montes, sino de los propios pueblos, o sea, de ermitas, iglesias, elementos menores. De verdad, o sea, yo animo a que la gente se pasee y vaya a conocer las riquezas que hay en los pueblos y historias muy curiosas, interesantes. Yo quizá tengo una barbaridad, pero vamos, yo por si acaso. Me lo avisa. Yo lo aviso. Es decir, al final cuando Vitoria evidentemente como ciudad crece y va absorbiendo, quizá absorber no sea la palabra, pero bueno, va cogiendo terreno y por lo tanto va cogiendo esos territorios de esos pueblos y tal, tú mantienes ese aspecto de rural, de tal. No sé, es decir, toda esa gente que se incorpora a vivir, que es de la ciudad, que son urbanitas, vamos a llamarlo, y se incorpora a vivir a una zona, a un barrio nuevo, que está creado sobre un terreno que pertenecía a un determinado pueblo, ¿cómo les vamos a involucrar, cómo les vamos a meter a ellos ese espíritu rural? Si están viviendo dentro de la ciudad de Vitoria, en un espacio que es Vitoria, ellos han vivido en Vitoria. Es decir, cuando es absorbido, todo ese terreno es absorbido por la ciudad, porque al final te va comiendo, ¿cómo se mantiene ese espíritu, no? Es muy difícil. Mira, no sé, a mí se me hace difícil. Tienes, por ejemplo, el ejemplo de Asteguieta. Asteguieta es un concejo que está, de alguna manera, no hay un límite, sí hay un límite definido porque hay un término concejil, pero está pegado, o sea, dentro de Asteguieta hay vecinos que viven dentro de lo que es el término concejil y vecinos que ya no viven en el término concejil. Pero lo tienen muy claro todos, ahí está el padrón y lo tienen muy claro. O en el caso de Ali, lo que es el pueblo de Ali, el histórico pueblo de Ali, que luego tiene todo lo que es Sansomendi alrededor, pero los vecinos del concejo de Ali tienen muy claro cuál es su concejo y cuál es su término concejil. Y es más, por ejemplo, Ali es un concejo muy curioso que defiende con uñas y dientes su toponimia, y yo tengo recuerdo sobre todo con el tema del río Ali. Bueno, no la tuvimos porque ese río se llama Perrechín, no río de Ali, ni río Ali. Entonces, ellos han defendido con uñas y dientes que se mantenga su toponimia y los términos. Y fíjate, otra de las cosas que hemos reclamado durante años es cuando se hacen esas urbanizaciones, estos nuevos barrios de Vitoria, que les ponen a las calles nombres de animales músicos de Bremen o los músicos de Bremen, o nombres así, siempre hemos dicho, esa zona tiene una toponimia rica, importante. Manténgase esos nombres de toponimia en esas calles para recordar, porque tenemos a Adurza fue un pueblo, Olarizu, son despoblados, pero antes fueron pueblos. Eso es una cosa que mucha gente no sabe, y que hay que... Arriaga es el último concejo, entre comillas, que todavía mantiene el término concejil, pero no tiene ni población ni órgano de gobierno. Pero Arriaga era un pueblo, el pueblo de Arriaga. Se mantiene lo que es la iglesia, y creo que es Besarcada Echea, tiene su término concejil, no tiene órgano de gobierno ni población. Pero era un pueblo, y entonces hay mucha gente que se olvida que en esos barrios que viven antes fueron pueblos y que tienen una historia importante, historias muy ricas y muy importantes y muy interesantes, ¿no? O muchas veces hablamos,
acordaros de la canción del molinero de Legardaguchi. ¿Dónde está el molino de Legardaguchi? El molino está en Margarita, en el pueblo de Margarita, y todavía se puede ver ese molino. Entonces, yo creo que hay que recuperar muchas historias de esas y ese conocimiento de historias, pero sobre todo hay que recuperar ese espíritu de concejo, ese espíritu de lo común como propio, ese espíritu de veredas. ¿Cómo nieva? En los pueblos, yo les he dicho, estarán los tractoristas a las 5 de la mañana mirando por la ventana a ver si nieva o no nieva, para que en el momento en que las calles y las carreteras se vayan a cerrar, están limpiando. Esas crisis que tenemos en Vitoria de esta calle pasan, no pasan porque Vitoria es muy grande, porque no se puede hacer. En los pueblos todo el mundo está dividido en 11 zonas y todo el mundo sabe qué zona le corresponde, qué calles tiene que limpiar y dónde tiene que limpiar. Y avisan a bomberos, salgo a limpiar en tal zona, salgo a limpiar en tal... Y todo el mundo saca su pala. Yo saco mi pala, el vecino de la... En Vitoria reclamamos, oye, que nos den palas, hay que sacar... No, señores, la ordenanza municipal dice, y por esto me van a crujir, que hay que sacar la pala y limpiar, igual que hay que barrer. En los pueblos lo damos por sentado. Aquí esperamos a que nos lo hagan, ¿no? Sí. Hay que sacar la pala. Entonces, ese espíritu de vereda, de trabajo comunitario, de lo común como propio, es el espíritu que nos hace mantenernos. Yo suelo decir que somos como los galos, ¿no? Allí metidos en nuestra... resistiendo. Pero hay que resistir, ¿no? Entonces, de verdad, la cultura del concejo, la cultura del pueblo es importante. Y al final, todos, en verano, ¿cuántos volvemos al pueblo? Hay mucha gente que tiene casa en invierno, claro. Pero en veranito, al pueblo. El que tiene pueblo. El que tiene la suerte de tener pueblo. Veremos a ver cómo salimos hoy de aquí, cómo nos encontramos, ¿no? Bueno, a ver. Las calles de Vitoria, el operativo estaba activado. Abierto. Esta mañana estaban ya empezando a limpiar y bueno, los puertos estaban cerrados, ¿no? Algunos puertos. Lo que pasa es que hacía tiempo ya que en Vitoria no veíamos nieve en condiciones, ¿no? Hacía ya un par de años que no nevaba en condiciones aquí. Nos quejamos de la nieve, pero la nieve hace que los acuíferos se rellenen. Porque cuando llueve mucho, torrencialmente, que llueve mucho, ese agua se va, ese agua no cala, no penetra. Es la nieve la que hace que todo ese subsuelo, que todo eso poco a poco que se va deshelando, rellene los acuíferos y tengamos agua luego en verano, o sea que el pantano y todo. Bueno, que el refrán ese de año de nieve es año de bienes, sí, es verdad. La nieve limpia, la nieve... Esperemos que no cause muchos problemas y que el ayuntamiento tenga bien previsto el plan, ¿no? Que es un poco los inconvenientes de vivir en una ciudad al final con la nieve, que quieras o no. Sí. Es un poco el tema, ¿no? Porque parece muchas veces cuando se levantan las alertas es cuando menos nieva y cuando de repente no tienen las alertas preparadas es cuando te cae la nevada gorda, ¿no? Pues yo creo que por lo menos que sí que se controle un poquillo yo creo que está bastante bien organizado. Yo creo que también. Mis años mis años de protección ciudadana ya empezábamos con aquel plan de nevadas, estoy hablando de 30 años, yo creo que eso se ha mejorado mucho. Se sabe cuáles son las vías que tienen que estar permanentemente los accesos, expeditas, accesos a hospitales, accesos a zonas industriales. Me imagino que siempre queda por mejorar, pero bueno, vamos para adelante, ¿no? Y luego el ejemplo de los pueblos que dices tú, que es decir, el de la pala de casa. Yo en mi casa sigo sacando la pala, y además debo ser tan bicho raro que tengo que aguantar el choteo de todos los que pasan, ¿no? Pero me parece que es el mínimo acto solidario que tenemos que hacer cada vecino, cada responsable de un inmueble, que bueno, pues mantener limpia la acera, el que la gente pueda pasar con seguridad y con tranquilidad. Yo creo que hay que animar, o sea, habría que animar desde el ayuntamiento. Sí. Es decir, tenga usted una palita en casa, que no cuesta nada tener una pala, y que tu trabajo de 10 minutos limpiando tu acera repercute en el bien de toda la sociedad, que creo que es una aportación tan pequeña y tan positiva que bueno, que se debiera animar a hacerlo, y si la gente no se anima, pues para eso está el efecto sancionador. La autoridad Usted competente. no ha cumplido con su trabajo, y lo mismo si te saltas un stop, te ponen una multa, si no tienes limpia tu acera, que te vuelvan a poner la última. Porque al final es como aprendemos. Es poco popular, pero es que es así. Es que hay que hacerlo. Una campaña. Las campañas de concienciación muchas veces los ayuntamientos deberían de utilizarlas, pues es decir, se sabe pues, que todos los inviernos, posiblemente este año no llegues a tener un éxito total si es el primer año que lo haces, pero eso va calando progresivamente. Si haces esas campañas informativas, pues mediante una información que buzonés o algún sistema recordándonos lo que tenemos que hacer, esas cosas, pues no hay que esperar al día que nieva, sino que realmente esas campañas se pueden ir haciendo. Lo mismo que hacen las campañas de cuando se tiene que bajar la basura o reciclaje. Claro, exactamente. Son campañas exactamente iguales que se podían hacer pues, perfectamente y
y bueno, que nos diera también esa posibilidad. No van a triunfar el primer año, porque evidentemente te costará, pero sí es algo que al final va calando, y si a mí mi hija me ve hacerlo, pues posiblemente ella se conciencie para hacerlo. Claro. Pero nos estamos acostumbrando a que todo nos lo den absolutamente hecho. Sí. Claro, pero hay que recordar la ordenanza municipal de vez en cuando, la ordenanza de limpieza de las calles, la ordenanza de quitar la nieve, la ordenanza de basuras, o sea, recordar un poco que nos regimos y que hay ordenanzas al respecto, decir, bueno, uno baja la basura de tal hora a tal hora, uno tiene que limpiar la nieve en el momento de... Luego otra cosa es que pegue una nevada tremenda a las 5 de la mañana y a las 7 nos levantemos, que hombre, que aquello está intransitable. Bueno, pues eso son excepciones que yo creo que todos tenemos que entender. Pero ¿no? La nieve cuando cae se quita muy fácil. Sí. La nieve después de una helada no hay quien la quite, claro. Y es cuando se vuelve peligrosa. Eso ¿no? es, por tanto hay que concienciar. Sí. Más, el trabajo desde la administración yo creo que es relativamente fácil, porque nadie sabe que tiene uno que coger una pala y ser responsable pues, de sus 8 metros o 10 metros cuadrados enfrente de su casa, ¿no? Yo creo que cuesta tan poco individualmente hacerlo, y 15.000 tíos trabajando, 15.000 personas trabajando, que decir, le ahorran a la administración un montón de dinero, y además el beneficio social es enorme, porque claro, los hospitales se llenan de gente que se ha caído, que se ha roto el brazo. Bueno, vamos a evitarlo porque cuesta tan poco ese trabajo individual. Es decir, que el beneficio colectivo es enorme, ¿no? Falta comunicación. Yo creo que en esta y en muchas otras cosas. Al final, muchas veces la gente no se le puede echar la bronca porque la gente es que no lo sabe. Hombre, pero es sentido común. Que si tienes nieve en la puerta de casa, saques la pala. Es sentido común ya. Independientemente de la comunicación, es sentido común que tú tienes que salir de tu acera. Es que yo, si tengo nieve en la puerta de casa, sé que tengo que salir, o me lleno hasta la rodilla de nieve, o quito con la pala. 32, eso es sentido común, 30 vecinos en la comunidad. ¿Quién es el que saca la pala? Claro, ¿no? siempre esperas a que lo haga el alcalde. Pues el administrador. Oye, yo no, porque lo hace el vecino, lo hace siempre lo hace el mismo, Evidentemente. Entonces, como es una comunidad, existe una administración, existe una presidencia de comunidad, pues posiblemente todo eso se podría regular perfectamente, de que, oye, pues te ha tocado este año, pues lo mismo que te toca cambiar las bombillas del portal, porque eres el administrador, pues igual te toca también echar esto, y que todos los portales pues tuvieran su palita, tal, que igual se utiliza una vez al año o 2 veces al año. Bueno, pero eso no come pan. Pero suficiente, no come pan, exactamente, y suficiente para poder hacerlo. Pero todo eso tiene que ir un poco por parte de la administración, que tiene que ser la que tenga que concienciar de que tienes que hacerlo. Porque si no, igual que cuidar un vado, pues igual que hacer... Hay determinadas cosas que yo creo que se dan por hechas, se dejan y solo vemos el problema cuando nos viene, y no es eso. Es que yo creo que hay que informar más, tenemos derechos, tenemos obligaciones que cumplir, que no cumplir, informar, que no pasa nada. Y cuando pides ayuda, que te la den. Yo puedo contar mi caso personal. El tejado de mi casa es un tejado plano, no es un tejado de tejas, entonces cuando se acumula nieve pues va cayendo poco a poco, y hay un momento en que corre peligro el ciudadano, la cornisa, todo. Yo en 3 ocasiones o en 4 ocasiones he pedido a la policía que me ceda cinta para protectora, es decir, no pase usted por aquí porque se puede caer encima. Siempre me la han negado. Cinta que no sé lo que puede costar, o sea, 2 perras, ¿no? Por seguridad de todos, ¿no? Porque el vecino de la casa ya sabe que está eso arriba y mira a ver si le va a caer o no, ¿no? Bueno, también podrían ayudar un poquito, que cuando un vecino pide ayuda en beneficio de todos, porque se la presten, ¿no? Bueno, pues quizás sea uno de los temas que haya que hablar con la propia administración, decir, oye, mira, en estos casos, ¿qué se hace? ¿Pedimos que nos pongan una cinta o que venga la propia policía y la coloquen ellos para evitar esa situación? Entonces, yo creo que igual es una manera de decir, bueno, preguntar, ¿qué hago cuando pasa esto? ¿No? Entonces pues quizás sea esa parte también, ¿no? Luego está la parte de la sal, ¿no? Que todo el mundo se queja porque hay hielo, venga a echar sal, pero luego todo el mundo se queja porque resulta que los bajos de los coches se han salpicado de sal, las calles se estropean muchísimo. Entonces, bueno, hay que echar esa sal con moderación, con cuidado, porque luego eso tiene un efecto también secundario, no solamente sobre los vehículos, sino también sobre las calles y las aceras, que se estropean muchísimo y se hacen unos boquetes tremendos. Otra de las cosas muy peligrosas son los chuzos que se crean en las cornisas de los tejados, que eso a veces vas andando por la calle, vas mirando y son increíbles. Son espadas. O sea, ahí suelen estar los bomberos, ¿no? Se te cae uno de esos encima y al final es lo que comentaba Ramón, al final el vecino es el que sabe qué problema tienes tú en tu edificio y que tú eres la persona que dices, oye, yo tengo la opción de decir, oye, aquí tengo este problema, ¿no? Y esa ayuda por parte también es que al final tú les estás ayudando a policía, bomberos.
etcétera. Pues sí, pero yo creo que si llamas, ¿no, Ramón, a bomberos cuando tienes esos chuzos? Vamos, yo les he visto, ¿no? Ir con la cestita esa, ir quitando chuzos pero en también. Extremas, ¿no? Claro. En situaciones de estas en las que te toca una ciudad como Vitoria no tienes medios, es imposible. No vas a tener medios humanos para llegar a todos los sitios a la hora que tienes que llegar o en el momento que tienes que llegar. Pero por eso la colaboración ciudadana. Eso es verdad. Claro, entonces cada uno, yo creo que es un poco lo que dice Amón, que conoce perfectamente dónde se está formando, dónde se pueden formar deslizamientos de nieve, dónde tiene un problema, pues cada uno rampas, accesos puede tomar unas decisiones y evitas, pues eso, que al final los servicios de emergencia estén cubriendo por las cosas más importantes que pueda haberlas, seguro que las hay. Claro. Y cada uno en su comunidad, pero al final, cada uno en su comunidad sabe también qué tipo de personas vive. Si viven personas mayores que tienen problema para salir, claro. Hombre, hay que, porque vive el del tercero, que el hombre está mayor, sale con el andador o sale, yo qué sé, contemplar un poco todas esas cosas, pero al final volvemos a decirlo, en una estructura desde abajo todos sabemos, ¿no?, lo que tenemos en nuestra comunidad, en nuestro pueblo, en nuestro barrio, todos sabemos qué es lo que hay, entonces es esa solidaridad vecinal, ¿no?, para trabajar unos con otros. Volvemos a lo que os he dicho, ¿no?, ese todo es común, ¿no?, todo es de todos y entonces vamos a trabajar en red todos con todos, ¿no? Pues os decía que ese es el espíritu que nos queda ahí invencible. Cada vez más de los pueblos, trabajamos más por WhatsApp. Ya, eso también es verdad, pero también tiene su ventaja lo del WhatsApp, que llega el momento y muy rápido. Trabajamos más en red, pero por WhatsApp. Sí, bueno, nos tenemos que adaptar a las nuevas tecnologías, ¿no? Sí, es lo que hay. Último tema, antes de terminar. Habláis de regulación, ahora el Ayuntamiento quiere regular el tema de las lonjas juveniles. Para hace 3 años, desde el síndico sí que pidieron, ¿no?, al Ayuntamiento que existe una regulación, porque al final es un mundo como un poco que está un poco ahí, pero no sabes muy bien qué derechos y obligaciones tienes, ¿no?, a la hora de alquilar una lonja a un grupo de jóvenes, y ahora el Ayuntamiento sí que quiere regularlo, pues sobre todo para tema de seguridad del sitio en el que entran esos jóvenes, de compromiso, ¿no?, por parte suya de mantener el lugar, la zona de fuera, los ruidos. Me parece algo complicado de regular. Ahora no sé la otra parte cómo se la tomará, pero yo creo que hay que empezar también desde la persona que alquila esa lonja, ¿no?, la responsabilidad de la persona a quien alquilas y cómo tienes tú ese local. Porque yo creo que muchas veces hay lonjas, ¿no?, y dice, bueno, pues no la consigo alquilar al precio para montar un negocio, se la alquilo a un grupo de chavales que me sale, pues por lo menos la tengo alquilada. Hombre, yo creo que es un tema, a mí en su época ya me tocó algo relativo a eso. Y te puedo decir que es un tema complicado, porque al final, ¿qué se alquilan? Claro. Se alquilan lonjas en estado, en la mayoría de los casos, deplorable. Lamentable. Sin tener unas mínimas medidas higiénicas ni de seguridad. Se alquila a menores de edad. Con contratos firmados o avalados por los padres. Normalmente grupos muy grandes, 20 personas, en los cuales 2 o 3 padres son los que van a avalar posiblemente la actitud de los otros 17 que están entrando en la lonja. Complicaciones de responsabilidad civil, complicaciones. Entonces, controlar eso, o sea, es relativamente la bebida, el alcohol, las drogas, es decir, es tantísimo lo que hay que controlar dentro de ese espacio, dentro de esa lonja, que regular eso posiblemente sea para la tranquilidad moral de del propio ayuntamiento, ¿no? De decir, bueno, pues pongo estas leyes, lo regulo y luego pues a ver cómo lo hacen. Hacer seguimiento y hacer control de eso es verdaderamente imposible. Verdaderamente imposible. O sea, es lo que yo creo, es decir. Y luego por detrás, pues eso, teniendo en cuenta que tienen que estar los padres, que tienen que estar. O sea, es que es muy complejo. Sí, lo regularán, pues porque de alguna manera tienes que crear unas mínimas normas, pero que efectivo lo veo muy complicado, totalmente, vamos, muy difícil. Pachi, pero algo habrá que hacer. O sea, no se puede permitir esos guetos o esos antros en la mayoría de las ocasiones. Sí, no todas, pero la mayoría. Habrá que intentar decirle, o sea, son ustedes miembros de esta sociedad y esta sociedad se rige por por estas normas. No puede usted pasar esa puerta y hacer lo que le dé la gana. Yo creo que hay que meter un poco de presión sobre estos jóvenes. Hombre, que lógicamente no se van a dejar. A mí no me gustaría, todo tipo de pegas, a mí no me gustaría, porque no me gusta prohibir, pero yo creo que ese tipo de lonjas, en las condiciones normalmente en las que se encuentran, etcétera, no deberían de estar autorizadas de ningún tipo.
Pues por eso habrá que... Autorizadas no están, ni desautorizadas, están en el limbo de los no justos. podrían existir porque tienen un riesgo altísimo para todos. Bueno. Normalmente porque todos tenemos que vivir en la realidad y no en los papeles. Se meten elementos viejos, las televisiones que sobran en casa, elementos, los cableados, hacen de chapuzas, meten enchufes por todos los lados, fuman, moqueta. O sea, es que tenemos que saber lo que hay debajo, lo que hay ahí, que hay gente joven que está ahí, y eso... Es que eso, a mí me parece, pues eso, pasan demasiadas pocas cosas, me parece una temeridad total, o sea, total. Pero lo que dice Ramón, entonces, si hay que prohibir algo, se prohíbe. Bueno, pero yo creo que más que prohibir, yo creo que hay que regularlo, lo que dice Ramón, y habrá que sentar en una mesa a todas las partes y escuchar a ese colectivo de jóvenes que también necesitan sus espacios y que necesitan sus lugares de encuentro, pues porque Vitoria es una ciudad que en invierno y por la noche hace un frío de 1000 pares de narices y no se puede estar en la calle, y además con el tema de ruidos... Una ciudad muy cara. Claro, yo creo que es un problema más de ese. Los jóvenes, Bien, pero que los jóvenes se tienen que reunir y tienen otras formas de reunirse y de relacionarse a las que teníamos en nuestra época, y habrá que regularlo y sentar, bueno, pues a la parte también de los padres, a la parte de los chavales y a la parte administrativa, a ver de alguna manera cómo le vamos a dar forma, más que prohibirlo, porque al final cuanto más prohíbes una cosa, muchas veces haces el efecto más contrario, y yo creo que lo que se trata es de ver qué forma, cómo lo vamos a regular, que muchas de las cosas que se están haciendo están mal hechas y que esas cosas habrá que prohibirlas. No se puede uno tener una instalación eléctrica. O sea, daros cuenta que os la estáis jugando, que un día salís todos achicharraos allí. Sí, pero mucha responsabilidad es la persona, ¿no? Claro, y la propietario persona, de esa lonja. el que alquila la lonja, que dices, bueno, los padres avalan, y habrá muchas que ni los padres, o sea, que estén en el limbo de los justos porque sea fulanito, menganito, te la deje y el alquiler sea en B o en J o en... Porque aquello no esté regulado de ninguna forma, y la que dices tú, no tienen un servicio, no tienen agua, la luz que tienen la han cogido. Habrá que regularlo para evitar todo eso, más que prohibirlo, porque vamos a seguir teniendo las lonjas y vamos a seguir, y lo que dice ella, las lonjas están ahí, están vacías la mayoría de ellas, y también es una oportunidad para que esos lugares en buenas condiciones, bueno, pues sirvan para algo más que para tener ratas o humedad o bichos allí. Sí, que no, de alguna manera, la idea no es mala, pero la idea no es mala. Condiciones, ¿no? Eso es. Y que los jóvenes tengan lugares de encuentro. Esto ha pasado toda la vida. O sea, yo que soy muy viejo, en mi época de joven hacíamos guateques. ¿no? Yo también. Y aprovechabas el día que tus padres se habían ido de viaje y ese día metías en casa a 40. Con todos los riesgos del mundo, ¿no? Y dejabas el bar de tu padre, se lo dejabas seco, volado, ¿no? Que ahora están más organizados, que bueno, ahora no quieren alejarse un poco de la casa paterna y buscan estas lonjitas, ¿no? Y yo como joven lo entiendo, pero como administración, yo me veo en la obligación de regularlo, sobre todo para evitar una catástrofe, que de momento, que yo sepa, no ha pasado, o bueno, no ha sido nada grave, pero el día que haya un incendio y se mueran 10 chavales, ese día nos echaremos todos la mano a la cabeza, ¿no? Y bueno, vamos a meter un poco de presión sobre ellos, pues para que tengan unas condiciones de seguridad, electricidad, que tengan sus extintores, que tengan su vía de evacuación. Bueno, vamos a presionarles, porque ellos no se van a dejar, son jóvenes y la anarquía para ellos está en su naturaleza. Está en su naturaleza, ¿no? Pero también en la naturaleza de la administración está en controlar o evitar que sufra una catástrofe, ¿no? Bueno, un poquito de presión a los dueños de las lonjas, si los contratos están hechos en condiciones, si están avalados, si pagan sus impuestos, porque yo estoy convencido que el 90% son acuerdos verbales entre los chavales y el propietario, que los padres ni lo saben. Yo sé que mis hijos han tenido lonja y a mí nunca me han pedido que avale nada, y sé que incluso uno creo que todavía anda por ahí, ¿no? A mí nunca me han pedido nada, seguramente en una lonja ilegal, en condiciones infames, ¿no? Pongamos presión, porque la policía sabrá con seguridad dónde están y quiénes son. Claro, pues sí, la policía y todos los vecinos. Al final la regulación tiene que ir mucho para el propietario. Es decir, yo creo que una lonja en un estado lamentable no se puede alquilar, ni a una actividad ni a otra. Y se ha acabado, y yo creo que con eso es más que suficiente. Una lonja que no se puede alquilar es una lonja que está precintada, o la guardas o la tienes de trastero, pero es tan sencillo, yo creo, como eso, y evitarías, pues eso, es decir, si entra una lonja que está alquilada, pues se cierra, se precinta y se cierra. Y si quiere el propietario, no te preocupes, que el propietario la arreglará si quiere alquilarla. Y no queda más remedio, porque al final, al final van a pagar los inquilinos de este lado, los chavales, pues cualquier responsabilidad que puedan cometer
cuando muchas veces la responsabilidad viene por parte del propietario. Eso no, eso se cierra, pero eso tenía que ser de la ley, tenía que estar prohibido alquilar una lonja que no cumpla las condiciones que tiene que cumplir. Punto. Se ha acabado. Bueno, aquí lo dejamos, que está cayendo bien, y a ver si podéis volver bien a vuestros hogares. Nos quedamos igual aquí. ¿Tenéis pala en el coche? El quitanieves de Mire. Tú has dicho que tienes pala en el coche. En el hotel hotel, ¿no? Yo no he traído pala porque yo sé que Pachi tiene. Ah, bueno, vale. Nos quedamos en el hotel, hemos dicho. Hemos También, también. Bueno, os iba a decir que nos veríamos la semana que viene, pero no, la siguiente. Que hay puente. Puente, es verdad, sí. Pasar muy buenos días. Bueno, para todos. Para todos disfrutar. Que disfruten, que disfruten. Quien tenga fiesta y puente, disfrutar a Claro tope, que ¿no? sí. De la nieve, además, mira, se puede ir a esquiar y... Sí. Oye, Porque puede ir a esquiar a Arizu, además. ¿No? también, con sacos, los sacos de abono, de plástico resbalados. Exactamente, y qué buenos trineos eran ¡Hombre! esos. Bueno, gracias, chicos. Venga, gracias a ti. Y con ustedes continuamos aquí.